Los venezolanos exigen al régimen de Nicolás Maduro que respete el dinero de los ciudadanos. Esto luego que la Superintendencia de Instituciones Bancarias, Sudeban, decidiera que las remesas que son enviadas por los venezolanos desde el exterior deben ser controladas por el Estado. Nuestro periodista Oliver Fernández preparó este informe. Ahogada. Así se siente la señora Marina Jaimes. Lo poco que recibe de su remesa solo le alcanza para sus medicinas y para comer. Ese dinero pudiera reducirse a la mitad de ser controlado por el Estado. Nada de agarrarse todo lo que la familia que está afuera nos puede mandar a nosotros. Lo que nos pueden mandar, porque tampoco ellos tienen que sobrevivir allá. Entonces ya estaremos hasta donde aguantemos. Cuando no, agarraremos y... no sé por cómo nos iremos. Pero ¿qué hace usted con ese dinero que le mandan? para medio comer y la poquita medicina que a veces conseguimos. Porque no alcanza mucho. A la señora Marina la invade la incertidumbre y la tristeza. La vejez no es garantía de tranquilidad en Venezuela. Ay, no sé, me da mucha tristeza llegar unos años más, que no puede uno moverse. Porque he visto muchos abuelitos que andan agarrados. Me da tristeza llegar a eso. La situación del señor Pedro Jiménez no es diferente. Recibe una remesa para mantener a su hija que tiene una condición especial. Asegura que antes de la medida, su cuenta fue bloqueada. El banco nos llamó y cuando fuimos no eliminó la cuenta porque habíamos recibido una remesa. Esto es un crimen porque es una ayuda, por lo menos en el caso de mi hija, ¿no? Para comprarle su medicina, porque es una niña especial de 45 años de autismo. Ahora se pregunta qué hacer si no recibe el dinero completo. ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago? ¿Pedir limosna, meterme al metro, atracar? ¿Qué voy a hacer? Dime tú, ¿qué voy a hacer? Si me eliminaron la remesa, si no me permiten una remesa que manda la abuela de allá para ayudar para su medicina, que hay que darle todos los meses su medicina, su comida. ¿Ah? ¿Qué voy a hacer? No hay edad para emigrar cuando de salvar la vida se trata. Lo único que nos quedará es irnos caminando para Cúcuta, que es el único, la parte más cerca que tenemos. ¿Está dispuesto usted a hacerlo? Si nos toca, sí, ¿qué más? Si nos toca, sí, pero no dejarnos morir. O tendré que emigrar con mi niña también, igual como están yendo los venezolanos por la frontera, agarrarla y irme del país. Pretender controlar las remesas es poner a los ciudadanos a trabajar para el gobierno desde el exterior. Y esto será un costo adicional en el cual el Estado lo trata de llenar la quiebra la cual ha generado en el Estado venezolano con las remesas, con el trabajo y con los impuestos de los venezolanos, y por eso siempre hemos dicho que eso es completamente inaceptable. Representantes de la Superintendencia de Instituciones Bancarias, Sudeban, señalaron que quienes pretendan movilizar sus cuentas desde el exterior deberán notificarlo, de lo contrario serán bloqueadas. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Gracias a Oliver Fernández por la información. Para intentar entender un poco qué es lo que está pasando con las remesas o con todo esto que cada día escuchamos, quiero saludar a José Manuel Puente, el economista y profesor titular del Instituto de Estudios Superiores de Administración. José Manuel, bienvenido, buenas tardes, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, gracias. A ver, es tan complicado todo que hasta para preguntar uno puede enredarse. ¿Por qué el gobierno quiere tomar las remesas? Pero además, ¿cómo los quiere tomar si las remesas no pueden mandarse de forma directa? Es decir, quien manda dinero hoy del exterior a Venezuela no lo hace en dólares. Normalmente uno le deposita a alguien y ese alguien va a depositar en bolívares en Venezuela. Sí, el punto de fondo es que Venezuela, como todos saben, se ha convertido en un exportador neto de capital humano. Cálculos de algunos colegas especialistas en el ámbito de migración hablan de que Venezuela podría tener en este momento entre 3.8 y 4.1 millones de venezolanos inmigrantes en el exterior. Inmigrantes que están trabajando y que están enviando dinero a sus familias para que puedan sobrevivir la difícil situación económica que están viviendo todos los venezolanos. No sabemos exactamente cuál puede ser la magnitud del total de remesas, pero podríamos hablar fácilmente de 2 o 3 mil millones de dólares al año enviados por venezolanos al exterior a sus familias a Venezuela. El gobierno conoce esa dinámica
y en este momento el gobierno está simplemente quebrado. Su nivel de reservas internacionales es la más baja de los últimos 21 años, solo tiene 8.600 millones de dólares en reservas internacionales, en dólares en el Banco Central, y está buscando alguna vía para poder fortalecer su sector externo y estar tratando de echar mano a esas remesas. Lo que pasa es que, como tú bien decías, Idania, gran parte de esas operaciones se hacen de manera informal y son muy difíciles hacerle seguimientos. Pero básicamente es un problema de un Estado quebrado que no tiene dólares para atender sus creencias internacionales y está tratando de buscar alguna vía para poder tener dólares para hacer pagos de deuda y hacer frente a sus pagos de importaciones. Claro. El gobierno, entiendo, establece, José Manuel, corrígeme si no estoy en lo cierto, unas casas de cambio que ahora van a poder cambiar dólares. El gobierno tendría que ofrecer una tasa que resultara interesante para que quien logre de alguna manera tener dólares en Venezuela pueda cambiar allí. Pero nunca es comparable el cambio que ofrezca el gobierno al que se consigue en el mercado paralelo, porque eso está demostrado. Por más que ellos traten de inflarlo o de hacer atractiva la tasa de cambio, nunca es comparable con el precio real del mercado paralelo. Ese es un punto central. Venezuela tiene un esquema de controles de cambio con tipos de cambio múltiples. Y aunque acaba de hacer una maxi devaluación del tipo de cambio oficial, que es de 6 millones de bolívares, de los viejos bolívares, todavía el mercado paralelo, el mercado negro, casi duplica ese valor. En consecuencia, ningún agente económico privado, sea familia, sea empresa, tiene incentivos a vender sus dólares a través de esas casas de cambios a un tipo de cambio oficial controlado, que es casi la mitad al tipo de cambio paralelo o del mercado negro. Es decir, es un tema de incentivos y el gobierno se empeña en esa estrategia cuando no tiene ninguna posibilidad de tener éxito, porque simplemente la gente va a vender sus dólares en el mercado negro para obtener muchos más bolívares de los que puede obtener por el mercado oficial. Este problema tiene solo una solución y es el desmontaje del control de cambio e ir a un esquema de libre convertibilidad de la moneda con un solo tipo de cambio, que es lo que tiene Colombia, que es lo que tiene Perú, que es lo que tiene Chile. Inmediatamente tú generas controles de cambio, inmediatamente tienes mercados negros, mercados paralelos que hacen imposibles que la gente haga sus transacciones, por ejemplo, de remesa, a través de las vías oficiales, porque el tipo de cambio oficial está muy por debajo del tipo de cambio paralelo. Es un tema de incentivos y no hay manera de ir en contra de esos incentivos muy claros para todos los agentes económicos, incluyendo para la señora que sabe poco de economía. Ella sabe que en el mercado negro obtiene el doble de los bolívares que el que obtiene en una casa de cambio oficial con el tipo de cambio oficial. Ahora, después de tanto tiempo, o después de tantos años de control, si el gobierno está interesado en tener dólares, ¿por qué no elimina el control de cambios y le hace la vida más fácil a todo el mundo? Esa es la gran pregunta y yo no consigo ninguna respuesta satisfactoria en la teoría económica. Este control de cambio colapsó hace mucho tiempo, igual que Recadi colapsó en 1989 y se desmontó, o que OTAC colapsó en 1996 y se desmontó. Este control de cambio colapsó, pero no se desmonta a pesar de las múltiples distorsiones. La única explicación sensata que yo consigo es una explicación de economía política, y es que este control de cambio no se desmonta por los extraordinarios negocios que brinda a los grupos cercanos a la revolución, a grupos que han capturado renta, compran dólares en el mercado oficial y los venden en el mercado paralelo por 30, 40, 50 o 100% por encima de su valor. Ese es el mejor negocio del mundo, mucho mejor negocio que el narcotráfico. Y esa captura de renta es la que hace que el control de cambio, a pesar de todo el daño que le hace a la economía venezolana y que te presenta estos dilemas tremendos en términos del manejo de remesas, no sea desmontado. Es una captura de renta por parte de grupos que están haciendo grandes negocios. Ahora, por otra parte, no quiero dejar de preguntar, en relación a la oferta que hacía Nicolás Maduro al pueblo venezolano para que ahorrara en lingoticos de oro.
Y uno ve, yo sentada aquí cada tarde que veo todo lo que mandan los corresponsales, que sabemos de las penurias de los venezolanos, cuando no alcanza para comprar un medicamento, no alcanza para comprar la comida, ¿quién puede comprar un lingotico de oro que además, entiendo, tampoco le van a entregar? Creo que le van a entregar un papelito o un certificado, no el pequeño lingotico que otros bancos en el mundo, cuando uno lo compra, lo entregan. Absolutamente cierto. El 80-90% de los venezolanos está sobreviviendo, no tienen ninguna capacidad de ahorro. El salario del venezolano en este momento, después de 19 años de desastre macroeconómico, de brutales devaluaciones del tipo de cambio, de tener la inflación más alta del mundo en los últimos 5 años y de ahora vivir un proceso de hiperinflación, los venezolanos en promedio tienen el salario más bajo de toda América Latina. En ese contexto, muy pocas familias tienen capacidad de ahorro, y si no tienes capacidad de ahorro, obviamente no tienes ninguna posibilidad de inversión, y menos en lingotes de oro, que como tú bien decías, ni siquiera te van a entregar el lingote, te van a entregar un papelito que certifica que tienes un lingote. Es decir, esta medida, junto a las muchas otras medidas que fueron anunciadas en las últimas 2 semanas, son inviables, y más que ser un programa de ajuste, lo que está implementando el gobierno es un programa de desajuste macroeconómico, porque desde que implementó anunció las medidas a implementar, el tipo de cambio paralelo se ha devaluado por 2 o por 3, la inflación ha generado un brote inflacionario en las últimas semanas e inclusive la escasez de productos se ha ampliado. Conclusión, estas medidas, incluyendo la de el famoso ahorro en oro, lo que está haciendo es agudizar lo peor del desequilibrio macroeconómico venezolano y destruyendo riqueza y empeorando la situación social de los venezolanos. Absolutamente. Además, nadie entiende nada y lo único que la gente puede palpar es precisamente lo que estás describiendo. Las imágenes de los locales comerciales, los que no están cerrados, están absolutamente desabastecidos. Es decir, no hay nada en ninguna estantería y eso alcanza farmacias, locales comerciales, supermercados. Lo que ha producido es una escasez absoluta y total y un terror por parte de la población de sentir que mañana pueden morir de hambre porque no van a poder comprar nada. Es una cosa de verdad increíble. José Manuel, te agradezco muchísimo estos minutos y sobre todo el esfuerzo de hacernos comprender lo que a veces creo que hasta a ustedes los economistas les cuesta bastante hacer digerible, porque no hay manera de entender estos programas de ajuste económico de Nicolás Maduro. De verdad te agradezco muchísimo. No, gracias a ti, Dania. Es muy difícil explicar cómo la economía de mayor potencial de América Latina es hoy la economía más pobre del continente, como consecuencia de un modelo errado de desarrollo implementado en los últimos 19 años. Eso es muy difícil.